Muy buenas tardes. El Centro Gnóstico de Enseñanza Suriel les da la bienvenida en esta tarde. Es muy grato iniciar estas conferencias. Damos las gracias a nuestro ser, esperando que el mensaje impacte directamente hacia sus conciencias. Cada uno de nosotros tiene una oportunidad de vida maravillosa. Todos estamos en el camino con el propósito y bajo el auxilio de fuerzas superiores maravillosas. Cuando venimos a esta existencia sobre este plano físico, traemos ciertas herencias. Ya viene condicionada en nuestros genes una parte heredada por la parte familiar, obviamente, ese aspecto psicológico, influenciado por la parte biológica. Traemos una herencia también, una influencia cósmica, de acuerdo al signo zodiacal, obtenemos esas energías, esas influencias, nos marca. Y luego obtenemos ciertas influencias de lo que nos heredan nuestros padres, la costumbre, la sociedad, el medio ambiente que nos forma. Personalmente puedo recordar que siendo muy niñas, 3 hermanas, vivíamos en el campo, pues al cuidado de los abuelos. Fueron ellos quienes marcaron ciertas actitudes internas hacia nosotras. Por ejemplo, pues prácticamente estábamos a cargo del abuelo, pues la abuela era una persona enferma. Y en esas circunstancias que ella estaba enferma, obviamente él tenía que cargar con sus 3 nietas y nos llevaba a los quehaceres, nos llevaba al campo donde él tenía sus cultivos. Eso nos marcó mucho, pues tenemos cierto gusto, cierta habilidad de identificarnos con las cosas de la naturaleza. Eso fue una parte muy maravillosa. Y el carácter de él, pues también siendo un carácter más pasivo, pues prácticamente nos enseñó las primeras letras. Sin embargo, aquellos que tuvieron la oportunidad y que hoy en día las familias crecen solo en el ámbito de una sociedad mecánica, de una sociedad supuestamente altamente desarrollada, es decir, los niños crecen en un ambiente de una sociedad, una ciudad típica, pues eso va a marcar grandemente su parte emocional, su parte psicológica y obviamente su parte espiritual. Todas estas herencias hacen como resultado personas que vemos hoy en día mecánicamente actuando y reaccionando de forma ante las circunstancias ya programadas de la sociedad actual. Entonces, esa herencia, cada uno de nosotros la trae, esa herencia psicológica, está desorganizada. Necesitamos encauzar esa parte psicológica en nosotros. El cuerpo físico nos lo heredan. No tenemos que hacer ningún tipo de esfuerzo para recibir el vehículo físico, el vehículo maravilloso que nos regalan. Sin embargo, todo aquel que quiere organizar el hombre psicológico necesita hacer un trabajo, se necesita un esfuerzo. Es un esfuerzo que hay que realizar
y no es fácil, pues si nosotros no somos conscientes de esa parte psicológica, mecánica, obviamente seremos absorbidos y seremos tragados por las circunstancias de la vida. Esas circunstancias que hoy en día son difíciles y cada día se pondrán más difíciles. Entonces, es necesario que nosotros comprendamos este aspecto. Nuestra psiquis se encuentra totalmente desorganizada. Si en algún momento de nuestra vida se toma la decisión de querer organizar nuestra psicología, de volvernos ya ese hombre interior, el cual nos hablan las escrituras, dejar de ser ese hombre exterior. Es normal y es comprensible que si somos solo entes mecánicos, animales programados, si nos encontramos ante las circunstancias de la vida, ante el diario vivir, reaccionemos mecánicamente, identificándonos. Por ejemplo, nos invitan a un gran banquete, deliciosos platos, y nos identificamos con ese defecto de la gula. Comemos, deliciosos platos. Llega un momento en que ya se ha saciado el vehículo físico, sin embargo, queremos seguir comiendo. Queremos más y más y más. Obviamente, se desarrolla en nosotros ese yo de la glotonería. Si vamos automáticamente caminando en las calles y nos identificamos con otra persona del sexo opuesto, obviamente se alimenta a través de las energías, se va a alimentar ese defecto de la lujuria. Y así, todas las circunstancias de la vida, nuestra mente desorganizada, la mente sensual, aquella que se identifica con todo lo externo, aquella que no quiere saber nada de la parte espiritual, es dura, difícil de someterla. Ella somete el vehículo físico, somete la esencia y lo hace esclavo. La mente sensual hace esclavo, nos hace sus esclavos. Y libertarnos de ellas, pues es necesario. Todas las circunstancias, pues apuntan precisamente y están dadas para que nosotros podamos separarnos. Aquel que realiza el trabajo espiritual sobre sí mismo, el trabajo psicológico de separarse, de la no identificación. Para que nosotros podamos empezar el trabajo sobre sí mismo, necesitamos cerrarnos. A través de la autoobservación, cerrarnos herméticamente. Es un término que pues viene de la antigüedad, de las enseñanzas de ese bello ser, Hermes Trismegisto, y cuando hablamos de cerrarnos herméticamente, no significa pues aislarse del mundo físicamente, significa estar atento a mi parte interior, significa que ante unas circunstancias voy a ahorrar mis energías. No voy a permitir que mis energías se derrochen, por ejemplo, ante una escena de violencia. Por ejemplo, derrochamos energías en la ira, en la envidia, en los celos. Derrochamos energía muchas veces tan inconscientemente en una charla que no conduce a nada, en una charla sin beneficio,
Derrochamos energía muchas veces cuando leemos revistas, farándulas, que no conduce a nada, cuando vemos escenas pornográficas, ya sea en el cine, la televisión. Derrochamos las energías con el chisme, con el dice que se dice. Derrochamos nuestras energías cuando criticamos. Cada uno de estos va a sacarnos, a robarnos más y más y más esas energías. En eso consiste el cerrarse herméticamente, en uno estar consciente para no permitir que esos agregados, que esos defectos sigan alimentándose, sigan robando y saqueando el vehículo físico. Entonces, cuando se habla de organizar la psiquis, autoobservación de instante en instante, la no identificación y cerrarse uno herméticamente. Vienen circunstancias difíciles, vienen tiempos en los que necesitamos prepararnos, que el vehículo físico tenga esa energía poderosa que es la energía psíquica, porque el hombre, siendo un compendio de físico, alma y espíritu, cada uno maneja, todos nuestros cuerpos sutiles manejan ciertos tipos de energía. Una de ellas es la energía psíquica, que es muy poderosa, tiene la capacidad de crear, pero no se puede crear nada nuevo si no hay una materia prima. Toda obra necesita una materia para poder crearse. Siendo la energía psíquica es la fuerza que nos ayuda a crear ese hombre interior, a crear en esa parte sutil nuestra con una psicología. Crear es la parte interna, el cosmos, el hombre interior cosmos. Nosotros somos un microcosmos y nos relacionamos con ese tipo de energías con el macrocosmos. Esa energía psíquica maravillosa, pues desconocida para muchos, muchos ignoran todo este tipo de conocimientos, todo este tipo de mecánica, y de tal forma que automáticamente, mecánicamente, actuando, siempre se degenera la parte física. Van ligados la parte física, la parte psicológica, la parte emocional, la parte mental. Si nosotros vemos hoy en día, la tendencia en la humanidad es hacia las enfermedades de la mente. Vemos que las personas ya mayores pues terminan casi siempre afectados en su mente con problemas de locura senil, Alzheimer, mal de Parkinson, pues la mente, la parte física se deteriora muchísimo, ¿ya? Los jóvenes de hoy en día ya tienen ciertos déficits en su parte mental, en su parte cognitiva. Muchos jóvenes ya tienen poca capacidad de retener información. Ya a muchos jóvenes les cuesta permanecer centrados, les cuesta prestar atención, ¿sí? Entonces vemos en las escuelas, por eso, muchos jóvenes, muchos niños, que ya los tienen ya, pues, en ciertas secciones porque necesitan desarrollar la atención. Entonces, en la sociedad se puede observar cómo este deterioro de la parte psíquica y la parte mental degenera al ser humano. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta hasta el momento? Bueno, la parte psíquica en nosotros, decíamos,
que es necesario organizarla. Se encuentra desorganizada, porque allí la toman los defectos. Esa energía sutil, esa energía maravillosa, se pierde, se desgasta. Cada uno de nosotros que ha experimentado ciertas prácticas, ciertos procesos, ciertos mecanismos a través de la autoobservación, en sus circunstancias, en su gimnasio, ya determina que hay ciertos lugares, hay ciertas situaciones en los que ya está el defecto allí. Es decir, hay un actor principal para cada circunstancia. Se nos dispara, por ejemplo, el defecto de la impaciencia cuando estamos haciendo la fila, por ejemplo, para esperar el transporte, o en un banco, por ejemplo. Todos esos defectos se alimentan, todos esos defectos roban y saquean nuestro organismo. Si queremos despertar nuestra conciencia, es necesario estar más atento en el plano físico de todos los detalles. Todos estos detalles van a hacer esclava nuestra mente. Recordemos las palabras del amado Maestro Jesús, que nos decía: cuidaos de la levadura de los fariseos, cuidaos de la levadura de los saduceos. Los fariseos vienen siendo los hipócritas y los saduceos vienen siendo aquellos que son guiados por los 5 sentidos, materialistas, fanáticos, ateos. Cada uno de nosotros en su psicología interior carga un fariseo, carga un saduceo. La mente sensual nos esclaviza. La mente sensual no quiere saber nada de la mente superior. Para muchos, pues que están en grupos, en escuelas, en organizaciones, sienten que a través de ciertas máximas de oro, a través de ciertas mecánicas repetitivas, a través de ciertos decretos, puede el ser humano organizar su psiquis, puede purificarse, puede santificarse. No se crea nada en eso, porque se necesitan una energía superior, porque se necesitan procesos y mecanismos superiores que den la energía para crear ese microcosmos, para organizar el hombre interior. Muchas veces a nosotros, pues en el trabajo psicológico, nos enfrentamos ante un dilema. El camino, pues, como decía, cada uno tiene ese yo hipócrita, ese yo fariseo dentro de sí mismo. Sin embargo, está siempre presente la ayuda de la Madre Divina. Ella es nuestra abogada, nuestro auxilio, ella es nuestro refugio. Y es quien nos puede dar la fuerza, dar la comprensión para ahondar en esos defectos. Ese yo fariseo, entreguémoselo a la Madre Divina, que nos muestre, que nos indique, ¿sí? Porque sí podemos tener una cara delante de los hermanos, delante de la familia, delante de la sociedad, y la única que conoce a profundidad es la madre. La madre es la que conoce al hijo, tal cual como es. Ese yo fariseo necesitamos estudiarlo en cada uno de nosotros. Necesitamos quitarnos la máscara. Ahora, en cuanto a la no identificación, pues
esa parte de que siempre la mente sensual va a dirigirnos, va a esclavizarnos. Esos 5 sentidos, pues obviamente toca equilibrarlos, desarrollar la parte de los sentidos internos, aprender a ver las cosas más allá, aprender que lo que nos rodea, las circunstancias, es pasajero, es ilusorio. Porque la parte interna, esos sentidos internos que necesitamos desarrollar con la ayuda de la Madre Divina, es la que nos puede ayudar a ver las cosas tal cual como somos, tal cual como son, no las apariencias, no la ilusión de este mundo tridimensional. Esos 5 sentidos, obviamente, internos, se desarrollan con ciertas prácticas y nos da la fuerza a través del trabajo psicológico para continuar día a día en la marcha. Necesitamos hacernos conscientes que vamos a tomar un día como venga. Vivir un día las circunstancias, lo que se nos presente y enfrentarlos. Porque nuestros defectos tienen la capacidad de hacernos ir proyecciones, sueños hacia el futuro o hacia el pasado, las lamentaciones, los ay, que si hice, que si no hice, que si aquello, que si tal persona. Entonces, la capacidad de vivir un día a la vez, de afrontar los problemas, las circunstancias, cómo se van presentando. Porque si analizamos, siempre estamos haciendo proyecciones y esas proyecciones siempre son problemas, siempre son justificaciones de la mente para desequilibrarnos más. ¿Alguna otra pregunta o alguien tiene una pregunta? Bueno, ahí empieza hago para que mi alma, pero mi cerebral esté organizada. Entonces viene la parte esa de quererlo hacer nosotros como que haciendo buenas cosas, buenas, o sea, tratando de llevar todas las cosas buenas, o sea, porque eso es así. Y resulta que es todo lo contrario, porque la psiquis por una vez más con la mente, con lo que pensemos. No te gusta ahorita, estás estudiando qué es lo que la desorganiza, qué es lo que la tiene a ella en ese rol absolutamente enredada. Estudiando esta faceta, y sabemos que son ya los agregados psicológicos, y no dejando esos agregados actúen y diario, en donde ella por sí misma empieza a administrarse. Porque a veces uno viene con el cuento de que ya yo no voy a hacer esto, ya yo no hago esto es malo, y resulta que siempre le cobra lo desvaneceo. Hipócritas siempre se anda engañando. Que va a cambiar su psicología con promesas vanas. No, la idea es que comprendamos, tenemos que estudiar la faceta, los hechos que hacen que esté siempre embotellada, que son los agregados, dijiste, de una la gula, la pereza, la mala voluntad, la envidia, la rabia, la ira, etcétera, etcétera, etcétera. Estudiando eso profundamente y velando con la autoobservación de no cometer el error de identificar como eso, que podemos y ella se vaya analizando. Sí, es un proceso gradual, es un proceso pues poco a poco, en su tiempo, con las circunstancias que se vayan dando. Nosotros queremos solucionar todo con la mente. Nosotros pues nos programaron para ser seres inteligentes y resolver pues según nuestras capacidades
las circunstancias de la vida. Y obviamente así queremos funcionar en este aspecto psicológico, en esos caminos espirituales. Salir de allí, de esa programación, pues no es fácil. Incluye pues cuestionar toda la parte que recibimos a nivel familiar, a nivel de la sociedad. Incluye ir hacia adentro y cuestionar lo esencial, lo necesario. Y obviamente todo está encaminado hacia la personalidad. Vemos que se necesita, sobre este plano físico se necesita la personalidad, pero no lo es todo, porque lo esencial, lo real, está en el interior, está oculto a nuestros ojos. Todo eso, comprenderlo, llegar a la profundidad de eso, no es fácil, no es de la noche a la mañana. Como dijo un gran maestro, un gran sabio, la naturaleza no da saltos. Todos aquellos que ya estamos en estas enseñanzas, en este conocimiento, quizás en una etapa, al iniciar los estudios, queremos lograr las cosas de un solo salto. Queremos ya despertar conciencia, queremos ya liberarnos. A medida que se va haciendo el trabajo, se va llegando a la comprensión, se alcanza la madurez, entonces se comprende que es un viaje maravilloso y toca disfrutar las estaciones. En cada estación hay algo nuevo, hay algo maravilloso que aprender. Y no tanto pensar en la meta, porque si iniciamos el viaje y no disfrutamos el recorrido, ya estamos esperando llegar a la meta de una. En el trayecto se dejarán cosas, se tomarán otras. Cada uno de nosotros entonces va acrecentando esa parte interior, porque lo ha vivido y lo ha experimentado. Y precisamente la sabiduría universal, la sabiduría perenne, la sabiduría del ser, consiste en realizar ese camino, realizar ese trayecto, en forma, pues, ya con la paciencia, la madurez. Y bueno, en cada estación o en el transcurso del viaje se obtendrán ciertos logros, habrán ciertas caídas, habrán ciertas consecuencias, pero todo hace parte del trayecto, todo hace parte del viaje. El Maestro Jesús siempre, para entregar un mensaje, él contaba parábolas, historias. En esta historia iba un mensaje. Sí. Ahora, escuchándolo usted aquí hablar del tema de la psiquis, me acuerdo de la parábola del Maestro Jesús de los odres. Odres viejos y odres nuevos. Dice que no debemos de echarle vino nuevo En odres viejos. odres viejos, porque se daña. Entonces, para vino nuevo se requiere de odre nuevo. La pregunta mía es, ¿qué tiene relación esta palabra de los odres nuevos y odres viejos con relación a la organización de nuestra psique? Bueno, nosotros, como les decía, traemos una programación familiar, social, ciertas influencias cósmicas. Desarrollar esa parte interna, llegar al hombre interior, pues ese sería alcanzar ese vino nuevo, ¿ya? Aunque ya tengamos esa programación,
ese recipiente que es nuestra mente, obviamente el hombre interior, el ser interior es quien va a llenarla y va a tomar el control. Por ejemplo, recuerdo que cuando estaba en la etapa de la primaria, la persona que estaba al cuidado de nosotras nos decían, vayan al baño antes de irse para la calle. No pueden irse para la calle porque después no van a prestar un baño en la calle. Es una cuestión mecánica programada y cada vez que vamos a salir toca ir al baño porque ya es algo que está allí en la mente, es algo que se dispara. Arrancar esa programación requiere el trabajo precisamente de autoobservación, de meditación, autorreflexión y permitir que lo nuevo llegue. No se puede crear nada nuevo cuando ya se piensa que hay algo, ¿sí? No podemos darle cabida a lo nuevo si nosotros no hacemos el espacio, como quien dice, el espacio psicológico, el espacio interno, para que todas nuestras costumbres, todos nuestros hábitos, entonces los comprendamos, que no es algo nuestro, son defectos, hábitos, manías, costumbres, que no son necesarias para nuestro desarrollo interior. Ahora, la personalidad, necesitamos este vehículo de la personalidad para funcionar sobre este mundo físico. Sin embargo, necesitamos aún esa personalidad ponerla al servicio del ser, hacerla más pasiva, hacerla que sea una personalidad pasiva para que en el momento que llegue ese vino nuevo, la personalidad fluya con la misma voluntad del ser, con la misma voluntad del Padre. ¿Alguna otra pregunta? Diga. Con respecto al aspecto de la personalidad, actualmente los estudios que se realizan de psicología en las universidades y todo ambiente manejan ese aspecto como si realmente fuera la psiquis. Hay una confusión realmente en la humanidad en la psiquis, no la personalidad. Porque actualmente en psicología, que hablan psicólogos, supuestamente están estudiando la psiquis. La psiquis es el alma. Pero realmente se está estudiando la personalidad humana, el comportamiento del ser humano en este plano físico. Sí. Entonces, es importante que nosotros los estudiantes de gnosis y de sabiduría interna, de esoterismo, lo tenemos bien claro. Además, a la personalidad no se puede organizar, ¿sabes? Porque eso sería una cruz, querer organizar la personalidad. Cuando eso es un campo energético que todos tenemos para que fluya todos los procesos de este plano, buenos y malos. La psiquis es otra cosa. O sea, el alma es otra cosa. Entonces, allí es importante comprender esto. O sea, querer uno hacer un cambio radical, cambiando la personalidad, no es absurdo. Pero yo ya tengo una buena, bueno, no significa un cambio real. Porque ya sabemos, comprendemos, que esta energía es como la energía del cuerpo físico, se queda inexplorada. Lo que es el cuerpo físico, el cuerpo etérico y la personalidad se queda en este plano, no trasciende. Entonces, ya cuando uno busca algo superior, ya va a trabajar sobre la parte de lo que es la psiquis, la alma, y de ahí para arriba, todos esos procesos. Es importante comprenderlo bien. Bueno, conocemos que hay una ciencia materialista, una ciencia oficial, y sabemos que hay una ciencia del espíritu. Ya nosotros tenemos que comprender que el cuerpo físico maneja una energía, el cuerpo del alma maneja una energía y el cuerpo espiritual otro tipo de energía. Son energías sutiles diferentes.
Entonces, esa parte de la personalidad, esa energía que maneja densa, ya conocemos el proceso de la personalidad y sabemos que necesitamos ponerla al servicio de nuestro ser. Comprendamos esto y comprendamos que también que la ciencia oficial, pues, como quien dice, va por un lado y la ciencia espiritual va por el otro. En cuanto a lo que tiene que ver en cuanto a las enseñanzas, porque cuando se trata de el estudio de la parte espiritual, la ciencia comprueba ya lo que dicen, por ejemplo, las Sagradas Escrituras. Entonces, es un camino que ya es necesario que comprendamos y que, bueno, sí se necesita que nosotros nos separemos, que sepamos la personalidad, que comprendamos cuáles son nuestros defectos ante todo eso, el estudio psicológico sobre sí mismo en este laboratorio que cada uno tiene y que obviamente pues le han dado la capacidad para que lo desarrolle. Aquí que la ciencia oficial no comprende a la ciencia de manera la parte espiritual, más la parte espiritual es capaz de comprender a la ciencia oficial lo que se maneja y comprender la parte espiritual. Y la gran iglesia no quiere que gente por ejemplo diga, no, la ciencia espiritual maneja todo el daño. Tienen capacidad para comprender todo de la personalidad, los comportamientos, porque esto de la ira, porque esto de esta faceta que es lo que maneja la ciencia oficial. Ellos no tienen la capacidad de ver la parte más allá de los espíritus, de lo trascendental, porque para ellos eso es algo, eso es que fuera nada, no existe, para ellos es algo que no es loco. Entonces, esa es la gran diferencia de la ciencia del espíritu, casi maneja la capacidad para estudiar ambos, y nosotros estamos en la obligación de estudiar esta parte. Porque ahora porque yo soy acá estudiante de diseño y estudiar la psicología, no, yo no sé estudiar, porque ahí está el cimiento, o sea, el error está ahí. Y comprenderlo para poder hacerlo. Sí, esta parte de la ciencia espiritual, pues, trasciende y es de loco, como dice él, nadie lo acepta. Sí, para muchos es algo de locos. Sin embargo, ya nosotros, con las bases en el trabajo esotérico gnóstico, pues podemos afirmar lo que la ciencia llama locura. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ante todo necesitamos cuestionarnos. Ante todo necesitamos comprender la vida que llevo. ¿A qué me llevan todos mis esfuerzos físicos por conseguir la parte material, la comodidad, la felicidad? Eso por lo que nosotros estamos luchando, estamos desgastándonos sobre este plano físico, ¿trascenderá más allá del tiempo? ¿Trascenderá todo nuestro esfuerzo físico? Es necesario reflexionar sobre todo esto. Es necesario reflexionar qué hago, lo que hago, a qué me lleva, quién soy, a dónde voy. Todo lo que nos provee a nosotros la ilusión lleva aparejada la desilusión. Todo en este mundo dual, si nos esforzamos en el camino para obtener toda la felicidad, todo lo material, de igual forma otros sufren, están en este mundo pues del lado contrario. La muerte, por ejemplo, nos coge a todos desnudos. Así como vinimos a este mundo, desnudos nos vamos. Y solos. Vinimos desnudos, nos vamos desnudos y solos. No nos acompaña nadie, nosotros mismos. No nos llevamos nada. Entonces,
¿A qué va todo el fin? ¿A qué tanto correr y correr? Ya sabemos que quedan ciertos valores, sumas, restas, y quedan ciertos valores, positivos o negativos. Es lo importante que necesitamos comprender en este camino. Para todos, gracias por su asistencia. Paz inverencial.